Volví a casa sin avisar, algo que había hecho muchas veces en mi vida, pensando que me encontraría con la rutina de siempre, el olor del café viejo en la cocina, los pasos de mi hijo caminando por el pasillo, o tal vez el murmullo de la televisión encendida en volumen bajo. Aquella tarde, el sol caía detrás de las colinas y el cielo estaba teñido de un rojo intenso, como si quisiera advertirme de que algo terrible estaba a punto de suceder. Empujé la puerta con suavidad, sin hacer ruido, y lo primero que me golpeó fue un silencio extraño, casi doloroso. No era el silencio tranquilo de un hogar en calma, era un vacío que helaba los huesos. Un aire pesado que me hizo dudar si estaba entrando a la misma casa que tantas veces había sido refugio y calor. Avancé despacio, con el corazón acelerado y un presentimiento oscuro clavándose en el pecho. Entonces lo vi. Mi hijo estaba en el suelo de la sala, con la piel pálida como la cera y los labios resecos, apenas respirando. Me quedé inmóvil, paralizado, con la sensación de que el mundo entero se había detenido en ese instante. Corrí hacia él con un grito ahogado que apenas salió de mi garganta. Me arrodillé a su lado, tomándole la mano fría como un pedazo de mármol. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no me reconocieron de inmediato. Intentó hablar, pero solo salió un susurro débil, un hilo de voz que me rompió el corazón. «Papá», alcanzó a decir, antes de que su cabeza cayera hacia un lado, agotado por el esfuerzo. Sentí que mis manos temblaban mientras lo sostenía, intentando transmitirle algo de mi fuerza, aunque yo mismo estaba a punto de derrumbarme. En esos segundos recordé todos los momentos de su niñez, las veces que lo cargué sobre mis hombros, las tardes en que lo enseñaba a andar en bicicleta, las noches que lo consolaba tras una pesadilla. Verlo ahora, frágil, luchando por cada respiro, era como si la vida me estuviera cobrando todo lo que alguna vez me dio de alegría. No sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, solo sabía que no podía perderlo. Mis lágrimas cayeron sobre su rostro inerte, y fue en ese instante cuando supe que algo más grande que nosotros estaba ocurriendo. Me levanté de golpe, con el corazón en llamas, y corrí hacia el teléfono para pedir ayuda. Mis dedos se movían torpes, marcando los números mientras mi mente se llenaba de pensamientos confusos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué nadie me había avisado que mi hijo estaba en tan mal estado? Cuando la voz de la operadora contestó, apenas pude articular las palabras. Mi hijo se muere», grité con la voz desgarrada como un animal herido. Me dieron instrucciones rápidas: verificar su respiración, mantenerlo recostado de lado, esperar a la ambulancia. Corrí de nuevo hacia él, siguiendo cada indicación con desesperación. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si en cualquier momento fuera a detenerse. Coloqué mi oído cerca de su boca, escuchando el leve silbido del aire, y cada segundo se me hacía eterno. Le acaricié el cabello, suplicando entre sollozos: «Aguanta, hijo, aguanta, no me dejes ahora que acabo de volver». En mi interior, un sentimiento de culpa crecía como fuego. Había pasado demasiado tiempo lejos, cumpliendo lo que yo llamaba mis misiones, y ahora que volvía, lo encontraba al borde de la muerte. Los minutos pasaron como una eternidad, hasta que finalmente escuché las sirenas a lo lejos. Salí corriendo a la calle, agitando los brazos como un loco, guiando a los paramédicos hacia la casa. Cuando entraron, mi corazón se contrajo de dolor al ver cómo preparaban rápidamente el equipo, revisaban signos vitales y colocaban un respirador manual. Todo ocurría a una velocidad que yo no podía procesar. Uno de ellos me empujó suavemente hacia atrás, pidiéndome espacio, y yo obedecí, aunque cada fibra de mi ser quería seguir aferrado a mi hijo. Lo subieron a la camilla con movimientos rápidos,
y lo cubrieron con mantas, mientras conectaban cables y monitores portátiles. Yo iba detrás de ellos, torpe, con las lágrimas nublando mi visión. Al salir de la casa, la luz roja de la ambulancia iluminaba la calle oscura, dándole a todo un aire de tragedia inevitable. Subí con ellos sin pensarlo, sujetando la mano de mi hijo mientras los paramédicos trabajaban sin descanso. Cada pitido de las máquinas me taladraba el alma, y solo podía repetir en silencio una y otra vez: «Por favor, Dios, no te lo lleves todavía. Dame una oportunidad más de estar con él». El trayecto al hospital fue el más largo de mi vida, aunque duró apenas unos minutos. Yo permanecía sentado, temblando, mientras veía a los paramédicos luchar por estabilizarlo. Uno de ellos me miró a los ojos con una seriedad que nunca olvidaré. «Está grave, señor. Necesitamos llegar cuanto antes». Mis manos no soltaban las de mi hijo, como si en ese contacto pudiera mantenerlo atado a la vida. Le susurraba palabras entrecortadas intentando darle fuerzas. «Aguanta, hijo. Estoy aquí. No estás. Solo escucha mi voz». Y entonces algo sucedió. Una lágrima rodó por la comisura de su ojo cerrado. Fue apenas un gesto, pero para mí fue como una señal, una respuesta silenciosa de que aún me escuchaba, de que todavía luchaba. Esa pequeña chispa me llenó de una esperanza feroz, aunque también de un miedo atroz. Porque si sobrevivía, sabría que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Y si no lo hacía, yo nunca me perdonaría por haber estado ausente cuando más me necesitaba. La ambulancia llegó finalmente al hospital, y al abrirse las puertas sentí que mi destino y el suyo se entrelazaban en un último intento por aferrarse a la vida. Cuando entramos al hospital, todo se volvió un torbellino de voces, pasos y luces blancas. Me hicieron bajar de la camilla mientras corrían con mi hijo hacia la sala de emergencias. Yo trataba de seguirlos, pero una enfermera me detuvo con amabilidad firme. «Espere aquí, señor. Necesitamos espacio para trabajar». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque lo único que quería era estar con él, sostenerle la mano, asegurarle que no estaba solo. Me dejaron en una sala de espera helada, con sillas metálicas y un reloj que parecía burlarse de mí con cada tic-tac interminable. Caminaba de un lado a otro, rezando, recordando su niñez, preguntándome en qué momento la vida se volvió tan cruel. Los minutos se transformaban en horas, y mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaba la mujer que juró acompañarlo en lo bueno y en lo malo? Esa ausencia era tan ensordecedora como el silencio de aquel cuarto. No podía comprender cómo alguien podía abandonar a un ser humano en el peor momento de su vida. Y entonces, entre la angustia y la espera, comenzó a crecer en mí una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Finalmente un médico salió con el rostro serio, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Me pidió que me sentara, pero no pude. Necesitaba escuchar de pie, aunque las piernas me temblaban. «Su hijo está grave pero estable por ahora. Lo hemos conectado a máquinas que lo ayudarán a respirar. Necesitará mucho cuidado y compañía». Sus palabras eran duras, pero al mismo tiempo encendieron una chispa de esperanza. Le agradecí con un hilo de voz y le pedí permiso para entrar. Caminé hacia la habitación con el corazón encogido, y cuando lo vi conectado a tubos y monitores, sentí que el suelo se me hundía. Me acerqué despacio, tomé su mano fría y me incliné hacia su oído. «Estoy aquí, hijo mío. No importa lo que pase, no estás solo». Quiero creer que me escuchó, porque su respiración, aunque débil, se volvió un poco más rítmica. En ese instante me juré a mí mismo que no me movería de su lado. Si tenía que pasar noches enteras en esa silla incómoda, lo haría. Si tenía que enfrentar al mundo entero, lo haría. Porque ser padre no termina nunca.
y mucho menos en los momentos en que la vida cuelga de un hilo. Esa noche me quedé sentado en la habitación, con la mirada fija en el monitor que marcaba cada latido. El pitido constante era un recordatorio de que la vida seguía, frágil, pero presente. Afuera, la ciudad continuaba su rutina, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de esas paredes. Yo, en cambio, sentía que el mundo se había detenido. Pensé en las veces que le advertí a mi hijo que tuviera cuidado con las apariencias, que no todos los gestos dulces escondían amor verdadero, pero él, ciego de cariño, nunca quiso escucharme. Ahora esa ceguera lo tenía postrado en una cama, luchando por sobrevivir. Mi garganta se cerró, las lágrimas me nublaban la vista, y la impotencia me golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía ser que la persona que debía estar a su lado eligiera estar en otro lugar, disfrutando mientras él agonizaba? La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho como una tormenta. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad. Allí, en silencio, me prometí que no permitiría que ella se saliera con la suya. No después de todo lo que mi hijo significaba para mí. No después de tanta traición. Con el paso de las horas, el cansancio me vencía, pero no me permitía cerrar los ojos. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi alma gritaba que debía permanecer alerta. Cada movimiento de los monitores, cada respiración asistida, me mantenía al borde del colapso. Entonces, como si el destino quisiera encender aún más mi furia, recibí en mi celular una notificación del banco. Una transacción sospechosa había sido detectada en una de las cuentas conjuntas de mi hijo y su esposa. Abrí la aplicación con manos temblorosas y confirmé mis sospechas. Ella intentaba vaciar lo que quedaba de sus ahorros. Sentí que la sangre me hervía. No solo lo había abandonado en el hospital, sino que además pretendía dejarlo sin nada, como si su vida no valiera más que unas cifras en una pantalla. Sin pensarlo dos veces, bloqueé las cuentas y detuve cualquier movimiento. En ese instante comprendí que esa mujer había mostrado su verdadero rostro, uno que yo siempre intuí, pero que mi hijo se negó a ver. Y fue ahí, en medio de la rabia y la desesperación, que hice otro juramento silencioso. Protegería lo que quedaba de mi hijo, su dignidad, su memoria y todo lo que aún podía salvar. La reacción de mi nuera no tardó en llegar. Mi celular comenzó a vibrar con insistencia, llamadas perdidas, mensajes llenos de insultos y acusaciones. No contesté ninguno. No tenía por qué darle explicaciones a alguien que había abandonado a su esposo en el peor momento de su vida. Cada palabra de odio que me enviaba era como un eco de su desesperación, porque por primera vez no tenía el control. Yo, un anciano con las manos temblorosas y el corazón herido, había logrado desarmar su farsa con solo unos clics, y en medio de ese caos sentí algo extraño, calma, porque comprendí que, aunque fuera apenas un primer paso, estaba empezando a hacer justicia. Me volví hacia la cama de mi hijo, lo observé con ternura y le hablé en voz baja. «Tranquilo, hijo, yo estoy aquí. Ya no podrá hacerte más daño». No sé si pudo escucharme, pero juraría que una lágrima rodó por su mejilla y ese pequeño gesto me dio fuerzas para continuar. Afuera podía haber fiestas, risas y traiciones, pero dentro de esa sala había un padre dispuesto a todo por su hijo. Y eso, lo sabía bien, era apenas el inicio de una larga batalla. La mañana siguiente, amanecí con los ojos hinchados y la espalda hecha pedazos por la silla dura en la que pasé la noche. Sin embargo, cuando abrí los ojos y vi a mi hijo aún respirando, aunque fuera con ayuda de las máquinas, sentí un alivio que me devolvió la energía. Le hablé como si pudiera responderme, contándole historias de cuando era niño,
recordándole cómo corría por el patio con su pelota gastada o cómo se dormía en mis brazos después de un largo día. Los enfermeros entraban y salían, pero yo apenas los notaba. Mi atención estaba fija en su rostro. En medio de mis palabras, decidí algo importante. No iba a dejar que nadie lo tratara como un simple paciente más. No, él era mi hijo, mi sangre, mi vida entera. Si hacía falta, me enfrentaría a médicos, abogados o incluso a su propia esposa. Ya no me importaba quedar como un viejo terco. Prefería cargar con ese título antes que permitir que lo borraran de su propia historia. Mientras acariciaba su mano, juré que lucharía no solo contra la enfermedad, sino contra la injusticia que lo rodeaba. Porque esa traición, la de ser abandonado, dolía más que cualquier diagnóstico. A media mañana, una enfermera joven se me acercó con una sonrisa cansada. «Señor, ¿quiere desayunar algo? Tenemos café y panecillos en la sala de familiares». Le agradecí, pero negué con la cabeza. No podía apartarme ni un segundo. Ella me miró con ternura y dijo en voz baja: «Su hijo es afortunado de tenerlo aquí. Muchos no tienen a nadie». Sus palabras me golpearon. ¿Cómo podía alguien soportar estar solo en ese lugar tan frío y lleno de incertidumbre? Pensé en todos los pacientes que quizá no recibían visitas, que no escuchaban palabras de aliento. Eso me hizo sentir aún más decidido a quedarme allí, a ser la voz que mi hijo necesitaba. Sin embargo, la rabia volvía a encenderse cada vez que pensaba en la mujer que lo había abandonado. Mientras yo le hablaba con amor, ella estaba allá afuera disfrutando de su libertad como si nunca hubiera hecho votos de compañía. Tomé aire profundo y traté de calmar mi corazón, porque sabía que si me dejaba dominar por la ira, perdería fuerzas para lo verdaderamente importante: cuidar de él. No obstante, dentro de mí una pregunta seguía creciendo como una espina clavada. ¿Cómo reaccionaría mi hijo al despertar y descubrir la verdad? Horas más tarde recibí la visita de mi hija menor, Laura. Ella siempre había sido la más cercana a mí, con un corazón sensible y una lengua afilada para defender lo que consideraba justo. Al verme, corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿cómo está mi hermano?», me preguntó con voz temblorosa. Le expliqué la situación, evitando entrar en demasiados detalles para no cargarla aún más de angustia, pero ella sabía leerme como nadie. «Esa mujer no está aquí, ¿verdad?», dijo, casi como una afirmación. Negué con la cabeza y vi cómo su expresión se endurecía. No merece llamarse esposa. Su enojo reflejaba el mío, pero le pedí calma. «Ahora lo que importa es tu hermano, hija, no gastar fuerzas en odio». Aún así, verla reaccionar así me hizo sentir menos solo en mi dolor. Entre los dos pasamos la tarde en la habitación, turnándonos para hablarle, para que nunca se sintiera abandonado. En susurros le recordábamos anécdotas familiares, como aquella vez que nos fuimos de campamento y nos sorprendió la lluvia, o cuando juntos construimos una cometa que nunca voló. Era nuestra manera de mantenerlo con nosotros, de decirle sin palabras: «Tu familia está aquí, no importa quién decida borrarse». Por la noche, cuando Laura ya se había marchado, volví a quedarme a solas con él. El silencio del hospital era profundo, roto solo por los pitidos de las máquinas y el murmullo distante de los pasillos. En ese ambiente, mi mente se llenó de recuerdos que pesaban como piedras. Pensé en el día de su boda, cuando lo vi prometer amor eterno con voz temblorosa y ojos brillantes. Yo estaba ahí, con lágrimas de orgullo, convencido de que había encontrado a alguien que lo cuidaría tanto como yo. ¡Qué equivocado estaba! Esa mujer no solo había abandonado a mi hijo, sino que también había intentado borrarlo financieramente, como si su vida no tuviera valor.
Mi respiración se volvió pesada y sentí que el corazón me golpeaba el pecho con rabia. Pero al mismo tiempo, al mirar su rostro pálido, entendí que no podía dejarme consumir. Mi hijo necesitaba fortaleza, no un padre derrotado. Así que apreté sus manos, recé en silencio y le prometí que, aunque el mundo se hubiera dado la vuelta, yo seguiría siendo su roca. Duerme tranquilo, hijo, yo vigilaré tus sueños. Y en ese susurro sentí que era más que un juramento. Era mi razón de seguir vivo. La madrugada llegó sin aviso, con un frío que calaba los huesos. Yo me envolví en mi viejo abrigo y seguí allí, vigilante, como un guardián. De pronto, su mano se movió levemente y mi corazón dio un salto. Abrí los ojos de golpe y me incliné hacia él. Sus párpados temblaron como si lucharan por abrirse, y por un instante creí que lo lograría. «Vamos, hijo, estoy aquí», susurré con voz quebrada. Pero al final volvió al silencio, como si aún no estuviera listo para regresar. Aún así, esa mínima señal me llenó de esperanza. Era un recordatorio de que todavía había vida, de que todavía podía escucharme. Le hablé durante horas, contándole cómo era el barrio, cómo la gente del taller preguntaba por él, cómo su perro esperaba junto a la puerta todos los días. Necesitaba que sintiera que el mundo lo estaba esperando. Y mientras le hablaba, comprendí algo. Aunque el dolor de la traición era insoportable, esa situación nos había dado la oportunidad de unirnos más que nunca. En ese cuarto frío, rodeado de máquinas, descubrí que mi misión no era vengarme de nadie, sino devolverle a mi hijo la fe en la vida. Al amanecer, un médico entró con rostro serio y un portapapeles en la mano. Su voz fue profesional, casi fría, cuando explicó que el estado de mi hijo seguía siendo crítico, pero estable. «Necesitamos paciencia, señor», dijo, como si la paciencia pudiera curar heridas tan profundas. Yo asentí, aunque por dentro quería gritarle que no entendía lo que significaba esperar cada segundo con el corazón en un hilo. Después, cuando se fue, me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que mi hijo me había pedido ayuda de niño. Desde que se caía de la bicicleta y corría a mis brazos, con las rodillas sangrando, hasta cuando necesitaba consejos para un examen importante. Siempre estuve ahí para levantarlo. Siempre encontré la forma de darle confianza. Y ahora, por primera vez, no podía hacer nada más que esperar. Esa impotencia me quemaba, me hacía sentir inútil, pero también me recordaba que incluso en la quietud podía darle algo. Mi presencia. Así que tomé nuevamente su mano y le hablé de esperanza, de que afuera brillaba el sol, de que la vida seguía y que lo estaba esperando. Tal vez no podía curarlo, pero sí podía recordarle que no estaba solo. A media mañana apareció Rosario, mi esposa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas entró, se aferró a mí como si temiera desmoronarse. «¿Cómo está nuestro hijo?», preguntó con un hilo de voz. Le conté lo que había dicho el médico, pero lo que más necesitaba escuchar era que había señales de vida, pequeños gestos que mantenían viva nuestra esperanza. Ella se acercó a la cama y acarició la frente de nuestro hijo con ternura infinita. «Mira, amor, aquí estamos los dos», murmuró. La escena me quebró por dentro. Vi en su rostro la misma mezcla de dolor y fortaleza que sentía yo, y comprendí que no era el único guardián en esta batalla. Rosario también estaba sosteniendo el mundo con sus propias manos. Pasamos el resto del día juntos, hablándole, turnándonos para descansar unos minutos, pero sin abandonar la habitación. La ausencia de su esposa se hacía aún más evidente frente a la presencia firme de su madre, y yo pensaba, ¿cómo puede una madre soportar ver a su hijo en este estado y aún así no rendirse? Rosario
me dio la respuesta sin palabras, con amor. Ese amor silencioso que sostiene incluso cuando todo lo demás se derrumba. Esa noche, cuando Rosario se quedó dormida en una silla junto a la cama, yo seguí despierto. No podía cerrar los ojos, no podía confiar en el descanso. Cada pitido de las máquinas me mantenía alerta, como un soldado en guardia. En medio de ese silencio, recordé una conversación que tuve con mi hijo meses antes del accidente. Estábamos en el taller, reparando un motor viejo, y me dijo: «Papá, a veces siento que no valoro lo suficiente lo que haces». Yo me reí y le respondí que no hacía falta, que los padres no trabajamos por agradecimiento, sino por amor. Pero ahora esas palabras me volvían como un eco doloroso. Habría querido decirme algo más ese día. Habría estado tratando de confesar un peso en su corazón. Sentí un nudo en la garganta. Quise creer que esas palabras eran una promesa, una señal de que en lo profundo de su alma me reconocía. Así que me aferré a ese recuerdo como a un salvavidas. Mientras lo observaba dormir, le repetí en voz baja: «Yo sí valoro tu vida, hijo. Yo sí sé lo que vales». Y aunque no abrió los ojos, sentí que mis palabras se clavaban en algún rincón de su alma. Con el paso de los días, la rutina del hospital se volvió una cárcel invisible. El sonido metálico de los carros de enfermería, los pasos rápidos de los médicos, el olor a desinfectante, todo se mezclaba en un ciclo interminable. Pero yo no me permitía ceder al cansancio. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para estar allí, junto a él, como si mi presencia pudiera marcar la diferencia entre rendirse y luchar. Rosario hacía lo mismo, aunque yo intentaba convencerla de descansar más en casa. Ella se negaba. «Si tú aguantas, yo también», me decía. Y así pasaban las horas, entre suspiros y esperanzas, entre miradas al monitor que mostraba cada latido como una chispa de vida. Lo que más me dolía era pensar que afuera, en el mundo real, la gente seguía con sus rutinas, trabajando, riendo, celebrando. Y nosotros estábamos atrapados en esta sala, donde el tiempo parecía suspendido. Pero incluso ahí, rodeados de dolor, aprendí algo. La verdadera fortaleza no está en escapar de la oscuridad, sino en resistir dentro de ella. Cada día que sobrevivíamos juntos en ese cuarto era un día ganado, un día que le recordaba al destino que todavía no había vencido. Una tarde, mientras observaba por la ventana del hospital cómo el sol se ocultaba tras los edificios, sentí que el peso de la soledad me aplastaba. Fue entonces cuando decidí escribir en un cuaderno tan viejo que llevaba conmigo. No era un diario, sino más bien un testamento de lo que sentía. Escribí sobre la traición de su esposa, sobre el dolor de verlo inmóvil, sobre la esperanza que me mantenía vivo. Pero, sobre todo, escribí para él, como si algún día pudiera leer mis palabras y entender cuánto lo amaba. «Hijo, si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que yo di cada minuto de mi vida por ti», anoté con letra temblorosa. Escribir me ayudó a descargar la rabia y a transformar el dolor en algo más soportable. Al cerrar el cuaderno, lo guardé bajo mi abrigo, cerca del corazón, como un secreto entre nosotros. Esa noche, cuando le tomé la mano de nuevo, sentí que algo cambiaba. Tal vez eran mis palabras escritas, tal vez era solo mi fe, pero juraría que sus dedos se movieron con más fuerza, y en ese gesto minúsculo vi un futuro posible, el de escucharlo reír otra vez. El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio extraño. No era el silencio pesado de la desesperanza, sino uno más ligero, como si la sala entera respirara con nosotros. Me levanté despacio de la silla y observé el rostro de mi hijo. Había algo diferente, sus labios no estaban tan resecos y su piel parecía recuperar un leve tono de color.
Llamé a Rosario para que se acercara y ella, con lágrimas en los ojos, acarició su frente con ternura. «Está luchando, ¿lo ves?», murmuró casi en un suspiro. Yo asentí, aunque no quería ilusionarme demasiado. Sin embargo, dentro de mí se encendió una chispa que hacía días estaba apagada. Le hablé con más fuerza que nunca, contándole historias de su infancia, de los partidos de fútbol en el barrio, de cómo corría detrás de la pelota con una sonrisa que iluminaba todo. Mientras hablaba, juraría que vi un leve movimiento en sus párpados. Rosario también lo notó y me apretó el brazo con emoción. No sabíamos si era un reflejo o una respuesta consciente, pero para nosotros fue suficiente. Esa pequeña señal se convirtió en nuestra esperanza renovada, porque en la guerra de la vida, hasta el gesto más mínimo puede ser una victoria inmensa. Esa tarde, mientras Rosario descansaba un poco, decidí leerle un libro que siempre le gustó de niño. Era su historia favorita, llena de héroes y aventuras, de batallas y triunfos. Abrí las páginas amarillentas y comencé a leer en voz alta, como cuando se lo narraba antes de dormir. Mi voz al principio temblaba, pero poco a poco fue ganando fuerza. Mientras leía, lo observaba de reojo, esperando cualquier señal. Y entonces sucedió. Una lágrima rodó por la comisura de sus ojos cerrados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser casualidad. Esa lágrima era una respuesta, un grito silencioso de que estaba allí, de que me escuchaba. Me detuve por un momento, con el corazón latiendo a 1000, y luego seguí leyendo con aún más emoción. Las enfermeras que pasaban nos miraban con una mezcla de sorpresa y ternura, como si también comprendieran la importancia de ese gesto. Esa noche, cuando cerré el libro, lo besé en la frente y le susurré: «Gracias por luchar, hijo, gracias por darme una señal». Tal vez no despertó del todo, pero esa lágrima fue suficiente para recordarme que seguíamos caminando juntos, paso a paso, hacia la vida. Con el paso de los días, la relación con Rosario se volvió aún más fuerte. Nos apoyábamos mutuamente como dos soldados en la misma trinchera. Cuando yo sentía que las fuerzas me abandonaban, ella tomaba mi mano y me recordaba que no estábamos solos, que había un Dios cuidándonos. Y cuando ella caía en la desesperación, yo le hablaba con firmeza, como si mis palabras pudieran sostenerla. Una noche, mientras escuchábamos juntos los pitidos de las máquinas, le confesé algo que llevaba años guardado. «Rosario, me arrepiento de todas las veces que estuve lejos, de todas las misiones que me robaron tiempo con ustedes». Ella me miró con ternura y me dijo: «No te culpes, lo que importa es que ahora estás aquí». Sus palabras me dieron paz. Comprendí que el amor verdadero no mira hacia atrás con reproches, sino hacia adelante con esperanza. Y así, entre confesiones y silencios, nuestra unión se hizo más fuerte. En medio de la fragilidad de nuestro hijo, redescubrimos el valor de estar juntos, porque entendí que la familia no es solo compartir alegrías, también es resistir juntos en la oscuridad más profunda, sosteniéndose mutuamente para no caer. Un día, mientras Rosario salió a buscar un café, apareció en el pasillo alguien que nunca pensé ver: mi nuera. Llegó vestida con lujo, con el mismo aire altivo de siempre, como si el hospital fuera una pasarela y no un campo de batalla por la vida. Cuando intentó entrar a la sala de cuidados intensivos, me interpuse. La miré directo a los ojos y le dije con voz firme: «Aquí no hay lugar para tu teatro. Si vienes, que sea para apoyar, no para fingir». Se quedó helada, como si no esperara que un anciano pudiera plantarle cara. Intentó hablar, justificarse, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Finalmente, la seguridad del hospital intervino y la hicieron salir. Yo regresé temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Rosario me preguntó qué había pasado,
Y cuando se lo conté, sus ojos se llenaron de dolor, pero también de determinación. «No permitiremos que vuelva a hacerle daño», dijo con firmeza. Esa escena me dejó claro que la vida siempre revela quién está a tu lado por amor y quién solo por conveniencia. Y nuestra misión ahora era proteger a nuestro hijo, incluso de aquellos que decían amarlo. Esa noche, después del enfrentamiento con mi nuera, regresé a la sala y encontré a mi hijo dormido, con el rostro un poco más tranquilo. Tal vez había sentido nuestra presencia, tal vez había escuchado nuestras voces protegiéndolo. Me senté a su lado y le hablé en voz baja. «No te preocupes, hijo, tu madre y yo estamos aquí. No estás solo, nunca lo estarás». Mientras decía esas palabras, sentí una calma extraña, como si fueran escuchadas no solo por él, sino también por alguien más allá de nosotros, como si el universo mismo respondiera a mi juramento. Rosario, que ya había vuelto, se inclinó y besó su frente. Nos miramos en silencio y comprendimos que estábamos luchando juntos la batalla más dura de nuestras vidas. Esa noche, en lugar de llorar, decidimos orar. No pedimos milagros imposibles, solo fuerza para acompañarlo, paciencia para esperar y amor para sostenerlo. Y en ese acto sencillo encontramos paz, porque entendimos que aunque el futuro era incierto, el presente estaba lleno de significado. Y mientras tuviéramos la oportunidad de estar a su lado, cada segundo sería un regalo que atesoraríamos hasta el final. El día siguiente amaneció con un aire distinto, como si el hospital entero estuviera en calma después de la tormenta. Me acerqué a la cama de mi hijo y lo vi respirar con un poco más de facilidad. Su rostro, aunque todavía pálido, mostraba un leve rastro de serenidad que hacía mucho no veía. Le tomé la mano y le hablé como siempre, con historias de su infancia, con anécdotas de cuando íbamos a pescar al río y él se emocionaba al atrapar el pez más pequeño como si fuera un tesoro. Mientras hablaba, noté un movimiento sutil en sus dedos, un apretón leve que me heló la sangre. «¿Me escuchas, hijo?», pregunté con la voz quebrada. No hubo respuesta clara, pero ese gesto fue suficiente para llenar mi alma de esperanza. Llamé a Rosario y al médico, quienes observaron también la reacción. El doctor sonrió levemente y dijo: «Esto es bueno, muy bueno». Yo sentí que el mundo entero se iluminaba con esas palabras, porque en medio de tantos días de incertidumbre, un pequeño apretón de manos se convertía en un milagro. Una confirmación de que mi hijo seguía luchando, de que aún estaba aquí con nosotros. Rosario y yo decidimos que no debíamos dejar pasar ningún instante sin transmitirle amor y esperanza. Comenzamos a hablarle aún más, a recordarle momentos felices, a pintarle con palabras el futuro que lo esperaba afuera. Le contábamos de la vieja casa que quería arreglar, del perro que todavía lo buscaba al escuchar su nombre, de los amigos que preguntaban por él. Queríamos que supiera que había razones para regresar, que el mundo no lo había olvidado. Una tarde, mientras le hablaba de su madre, de cómo solía cantar mientras cocinaba, noté una lágrima rodar por su mejilla. Rosario la limpió con delicadeza y me miró con los ojos llenos de emoción. «Él escucha, estoy segura», dijo con voz firme. Esa convicción nos llenó de fuerzas renovadas. Comprendí que la esperanza no siempre se alimenta de grandes gestos, sino de pequeñas señales que parecen insignificantes, pero que en realidad lo cambian todo. Esa lágrima nos dio la certeza de que nuestro hijo seguía presente, de que nuestras voces, nuestros recuerdos y nuestro amor llegaban hasta lo más profundo de su ser, sosteniéndolo en la lucha silenciosa entre la vida y la muerte. Las noches seguían siendo las más duras. El cansancio me vencía y,
Había momentos en los que con los ojos cerrados recordaba escenas de su niñez. Lo veía corriendo por el patio de la vieja casa, con la pelota en las manos y esa sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. Abría los ojos y lo veía conectado a máquinas, luchando por cada respiro, y el contraste me desgarraba el alma. Pero en lugar de hundirme en la tristeza, decidí aferrarme a esos recuerdos como a un faro. Porque aunque su cuerpo estuviera frágil, para mí seguía siendo ese niño lleno de sueños. Le hablaba de esos momentos, le recordaba lo orgulloso que me hacía, y mientras lo hacía sentía que mi propia fuerza crecía. Rosario, al verme hablarle con tanta pasión, también encontraba consuelo. Era como si entre los tres tejíamos un puente invisible hecho de amor, de recuerdos y de esperanza. Y en ese puente descubrí que no importa cuán dura sea la tormenta, mientras existan lazos verdaderos, siempre habrá una razón para resistir, para seguir luchando por un nuevo amanecer. Una madrugada, cuando el hospital estaba en silencio y solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas, escuché su voz por primera vez en días. Fue un susurro débil, apenas audible, pero suficiente para detenerme el corazón. «Papá, duele», murmuró con dificultad. Sentí que el alma se me partía en 1000 pedazos. Me incliné de inmediato, acaricié su cabello y le respondí con lágrimas en los ojos. «Lo sé, hijo, lo sé, pero no estás solo. Yo estoy contigo». Fue una conversación breve, pero la más intensa de mi vida, porque en esas dos palabras, papá y duele, estaba contenido todo su sufrimiento, toda su vulnerabilidad, y en mi respuesta, toda mi promesa de acompañarlo hasta el final. Rosario, que se despertó con el murmullo, se acercó corriendo y al escuchar lo mismo se derrumbó en mis brazos. Llamamos a las enfermeras para que le dieran alivio, pero yo sabía que más allá de la medicina, lo que él necesitaba era sentir que estábamos allí, que lo sostendríamos pase lo que pase. Ese momento selló un pacto silencioso entre nosotros tres, un pacto de amor más fuerte que cualquier dolor. Al amanecer, cuando el sol comenzó a colarse por la ventana de la habitación, lo vi respirar con un poco más de calma. Sus labios intentaban moverse como si quisiera decir algo, pero no lograba articular palabras. Aún así, ese esfuerzo era suficiente para mí, porque demostraba que seguía luchando, que no se rendía. Me acerqué y le susurré: «Hijo, no necesitas hablar. Yo entiendo tu silencio. Sé que estás peleando y yo pelearé contigo». Rosario también le habló con ternura, recordándole cuánto lo amaba su madre, cuánto lo amábamos nosotros. En ese instante, sentí que la habitación se llenaba de una paz indescriptible. El miedo seguía allí, claro, pero había algo más fuerte, la certeza de que no estábamos solos. Porque aunque los médicos hablaran de estadísticas y pronósticos, nosotros sabíamos que había una fuerza invisible sosteniéndonos. Una fuerza hecha de amor, de memoria y de fe. Y comprendí que en esa guerra silenciosa no importaba tanto el resultado final, sino el hecho de que nunca lo dejaríamos solo, que hasta el último segundo estaría acompañado por nuestro amor. Y eso, para mí, ya era una victoria. Ese día los médicos se acercaron con un gesto serio y me pidieron hablar afuera. El corazón se me encogió, temiendo lo peor. «Su hijo está resistiendo, pero necesitamos tomar decisiones importantes», dijeron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué clase de decisiones puede tomar un padre frente a la vida de su hijo? Los escuché en silencio, con el alma temblando, y cuando terminaron respondí con voz firme: «Mientras mi hijo tenga un aliento, no me pidan rendirme. Haremos lo que sea necesario». El médico asintió, aunque su mirada reflejaba más compasión que esperanza. Volví a la habitación con el corazón apretado. Verlo ahí, frágil,
Me hizo comprender que no podía bajar los brazos, que aunque la ciencia tuviera sus límites, el amor no los tenía. Me senté otra vez junto a él, le tomé la mano y le prometí: «Hijo, no importa lo que digan, yo estaré contigo, pase lo que pase». Rosario, con lágrimas en los ojos, me abrazó por la espalda. Ese abrazo fue como un recordatorio de que no estábamos solos, de que aunque el camino fuera incierto, todavía había esperanza y un motivo para resistir. Esa noche, con el corazón cargado de incertidumbre, decidí rezar como no lo hacía desde hacía años. Me arrodillé junto a la cama de mi hijo, cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran sin control. No pedí milagros, no pedí riquezas, solo pedí tiempo. Tiempo para acompañarlo, tiempo para que pudiera decidir su destino con dignidad. Rosario también se arrodilló conmigo, sus manos unidas a las mías, y juntos dejamos que nuestras voces se mezclaran en un susurro de fe. Mientras rezábamos, sentí un calor recorrer mi pecho, como si alguien me abrazara en la oscuridad. Abrí los ojos y miré el rostro de mi hijo iluminado tenuemente por la máquina que lo asistía. Entonces, de sus labios resecos, salió un murmullo apenas audible. «Gracias, papá». Mis lágrimas cayeron sin control. No sabía si era real o si lo había soñado, pero esas palabras se grabaron en lo más profundo de mi alma, porque en ese gracias estaba contenido todo: su amor, su dolor, su reconocimiento, y comprendí que, aunque el destino fuera cruel, nada podría borrar ese instante entre nosotros, un lazo eterno que ni la enfermedad ni la muerte podrían romper. Los días siguientes fueron un ciclo de esperanza y miedo. Cada mañana llegaba con la incertidumbre de no saber si sería la última. A veces mejoraba, su pulso era más fuerte, su respiración más estable. Otras veces parecía desvanecerse poco a poco, como una vela consumiéndose. Aprendí a no confiar en las apariencias, pero lo que nunca cambiaba era mi presencia. Aunque mi cuerpo pidiera descanso, aunque mis ojos se cerraran de cansancio, me mantenía ahí, aferrado a su mano. Esa mano fría, a veces inmóvil, era mi ancla, mi razón de existir en medio del caos. Rosario me pedía que durmiera unas horas, pero yo siempre le respondía lo mismo: «Mi descanso está aquí, a su lado», porque cada minuto juntos era un tesoro que jamás volvería. Y aunque el dolor me desgastaba, también me fortalecía, porque entendí que ser padre no es solo dar vida, sino permanecer incluso cuando la vida se apaga. Esa certeza me mantenía firme, porque sabía que el mayor legado que podía dejarle a mi hijo no era riqueza ni bienes, sino mi presencia inquebrantable hasta el último respiro. Una tarde, mientras sostenía la mano de mi hijo, recordé un día de su infancia que se quedó grabado en mi memoria. Yo estaba arreglando la vieja camioneta y él, con apenas 10 años, se acercó con las manos llenas de grasa, imitando cada uno de mis movimientos. «Quiero ser como tú, papá», me dijo con una sonrisa que iluminaba todo el taller. Esa imagen me atravesó como un rayo. Ahora lo veía postrado, luchando contra la enfermedad, y comprendía que había heredado de mí esa terquedad de no rendirse. Me incliné sobre él y le susurré: «Siempre quisiste ser como yo, hijo. Pero ahora soy yo quien quiere ser como tú. Tu valentía supera todo lo que yo he hecho en mi vida». Rosario, al escucharme, comenzó a llorar en silencio. Y yo, con el alma quebrada, entendí que esa inversión de papeles era la prueba más clara de que la vida siempre encuentra formas inesperadas de mostrarnos su grandeza. Mi hijo, aún en silencio, se había convertido en mi maestro, enseñándome con su resistencia lo que significaba el verdadero coraje. Esa noche, mientras lo observaba descansar, escuché nuevamente su voz, más clara que antes: «Papá, duele».
murmuró con un esfuerzo enorme. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me incliné, acaricié su frente y le respondí con ternura: «Lo sé, hijo, lo sé, pero no estás solo. Estoy contigo». Fueron apenas unas palabras, pero para mí fue una de las conversaciones más intensas de mi vida, porque en ese duele estaba y toda su vulnerabilidad, y en mi respuesta toda mi promesa de acompañarlo hasta el final. Rosario, que estaba sentada al lado, rompió en llanto y me tomó de la mano. Llamamos a las enfermeras para que le dieran alivio, pero yo sabía que más allá de la medicina, lo que él necesitaba era sentir nuestra presencia, nuestra compañía. Esa noche confirmé algo que siempre había sospechado. El amor no siempre cura físicamente, pero sí puede aliviar el alma. Porque cuando alguien sufre, lo más poderoso que podemos ofrecer no son soluciones, sino compañía. Y yo estaba dispuesto a ser esa compañía hasta mi último aliento, porque ser padre significa nunca abandonar. El 10º día amaneció con una mezcla de esperanza y miedo. Los médicos dijeron que había ligeras mejorías en algunos parámetros, pero que aún era temprano para cantar victoria. Esa incertidumbre era como caminar sobre una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podía significar la caída. Sin embargo, decidí enfocarme en lo positivo. Me acerqué a él y le hablé de los planes que todavía teníamos pendientes. Le recordé aquel viaje que siempre soñamos hacer juntos, la idea de arreglar la vieja casa del pueblo, los proyectos que aún quedaban por cumplir. Quería que supiera que había un futuro esperándolo, que la vida todavía tenía mucho que ofrecerle. Mientras hablaba, noté que sus labios intentaban moverse, como queriendo responder. No lo logró, pero ese pequeño esfuerzo fue suficiente para darme fuerzas. Comprendí que incluso en la fragilidad más extrema, la voluntad de vivir puede manifestarse, y yo, como padre, debía convertirme en su voz de esperanza, pintando con palabras un horizonte donde él pudiera sentirse vivo. Esa misma noche, exhausto, me quedé recostado en la silla dura junto a su cama y tuve un sueño extraño. En el sueño lo veía caminar hacia mí, sano, sonriente, como cuando era niño. Me abrazaba con fuerza y me decía: «Gracias por no soltarme». Al despertar, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque había sido solo un sueño, pero alivio porque en él encontré un mensaje claro. Mi hijo sabía, en algún nivel, que yo estaba con él, sosteniéndolo en cada momento. Ese sueño me dio nuevas fuerzas para seguir resistiendo, para no rendirme. Miré su rostro dormido y le susurré: «No sé qué pasará, hijo, pero prometo que si te quedas, haremos todo lo que soñamos. Y si decides partir, me quedará la paz de haberte acompañado hasta el final». Fue una confesión dura, pero sincera, porque comprendí que el amor verdadero no se aferra por egoísmo, sino que respeta incluso los silencios de la vida. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, yo seguía rogando que eligiera quedarse, porque mi mundo sin él carecería de sentido. El 11º día amaneció con un silencio solemne. Entré en la habitación y lo vi más tranquilo, respirando con menos dificultad. Los médicos dijeron que era una señal positiva, aunque la batalla aún no estaba ganada. Me senté a su lado y comencé a leerle un libro que solía gustarle de niño. Cada palabra que pronunciaba era como un puente hacia su memoria, como una llave intentando abrir puertas cerradas. Mientras leía, vi que su expresión cambiaba, como si reconociera fragmentos de esas historias que tanto lo hicieron soñar. Entonces comprendí que aunque el cuerpo falle, el alma conserva aquello que amó. Seguí leyendo durante horas, hasta que mi voz se quebró, pero no me detuve,
porque sabía que cada palabra podía ser un ancla que lo mantuviera aquí. Esa mañana confirmé que el amor también se expresa en la lectura, en recuerdos compartidos, en pequeñas semillas sembradas en el corazón, y me prometí no dejar de leerle cada día, convencido de que en algún rincón de su conciencia esas historias lo mantenían aferrado a la vida. Por la tarde tuve una conversación honesta conmigo mismo. Entendí que aunque luchaba con todas mis fuerzas, no podía controlar el destino. Había hecho todo lo posible como padre, estar a su lado, hablarle, cuidarlo, protegerlo, pero había un límite en lo humano, un punto donde debía soltar y confiar. Esa reflexión fue dura porque me hacía sentir impotente, pero también me liberó de una carga. Comprendí que mi papel no era salvarlo, sino acompañarlo. Esa diferencia lo cambiaba todo. Dejé de pensar en qué pasará y comencé a enfocarme en qué estaba pasando en ese momento. Y lo que pasaba era simple. Un padre y un hijo compartiendo tiempo juntos en medio de la fragilidad, pero juntos. Esa claridad me dio paz. Me incliné sobre él y le susurré: «Hijo, no importa lo que decidas, te amo y estaré contigo siempre». En ese momento vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla y supe que me había escuchado, que había entendido. Esa lágrima fue la respuesta más poderosa que podía recibir y me llenó de una calma que nunca antes había experimentado. El 12º día trajo consigo un milagro inesperado. Apenas entré en la habitación, lo vi con los ojos abiertos, débiles, pero mirándome directamente. Mi corazón casi se detuvo. Me acerqué y le tomé la mano mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Papá», susurró con voz apenas audible. Fue la palabra más hermosa que escuché en mi vida. Lo abracé con cuidado, temiendo lastimarlo, y le respondí: «Aquí estoy, hijo, aquí estoy». Los médicos entraron enseguida y confirmaron que estaba despertando. Sentí que la esperanza renacía con más fuerza que nunca. Ese día entendí que aunque la vida puede llevarnos al borde del abismo, también puede regalarnos segundas oportunidades. Y decidí que si lograba salir adelante, no perderíamos ni un solo día más, porque la vida es demasiado frágil para desperdiciarla en enojos, orgullos o distancias innecesarias. Ese papá fue la prueba de que todo el sacrificio había valido la pena, porque en esa palabra estaba contenido todo el amor que nos unía más allá de la vida misma. Los días siguientes fueron una mezcla de cuidados intensivos y pequeños progresos. Cada hora se convertía en un motivo para agradecer. Lo veía intentar mover las manos, articular alguna palabra, y cada gesto era un triunfo silencioso que me llenaba de orgullo. La relación con mi nuera seguía siendo distante y llena de tensión, pero en ese momento ya no importaba. Lo único que contaba era que mi hijo estaba regresando paso a paso a la vida. Una noche, mientras sostenía su mano, le prometí que todo cambiaría. Le dije que dejaríamos atrás las discusiones, que sanaríamos las heridas, que construiríamos un nuevo comienzo juntos, porque entendí que la vida nos había dado otra oportunidad y sería un pecado desperdiciarla. Esa promesa no era solo para él, también era para mí. Yo también debía aprender a ser mejor, a expresar más, a vivir con gratitud. Y mientras pronunciaba esas palabras, sentí cómo sus dedos apretaban los míos con una fuerza inesperada. Fue su manera de responder, de aceptar mi promesa. En ese gesto silencioso sellamos un pacto. Vivir de manera distinta, con más amor, con más presencia, con más verdad. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esos días en el hospital me transformaron para siempre. Pasé del miedo a la fe, de la desesperación a la esperanza, de la impotencia al amor incondicional.
Vi a mi hijo luchar como nunca lo imaginé y comprendí que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en hazañas, sino en la capacidad de resistir incluso cuando todo parece perdido. Ahora que lo tengo a mi lado, más vivo que nunca, agradezco cada instante de ese proceso porque me enseñó a valorar lo que realmente importa: la familia, la presencia, el amor. Y por eso hoy comparto esta historia contigo, que me escuchas desde tu ciudad o desde tu casa, para recordarte que aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre hay motivos para seguir luchando. Te invito a que valores a tus seres queridos, a que no postergues los abrazos ni las palabras, porque al final lo único que queda son esos momentos compartidos. Y si mi hijo y yo pudimos salir adelante, tú también puedes enfrentar lo que la vida ponga en tu camino. No lo olvides, el amor siempre será más fuerte que cualquier adversidad. Después de todo lo vivido, comprendí que no fue solo la enfermedad lo que enfrentamos, sino también la traición, el egoísmo y la codicia que rodearon a mi hijo en sus peores días. Sin embargo, también entendí que las máscaras caen, que la verdad siempre se abre paso y que nada, absolutamente nada, puede derrotar a un corazón que ama. Yo, un hombre mayor, cansado y con cicatrices del pasado, descubrí que aún me quedaban fuerzas para pelear la batalla más importante, la de permanecer. Porque en un mundo donde muchos eligen abandonar, quedarse es un acto de heroísmo. Y eso hice, quedarme, no como un espectador pasivo, sino como un padre dispuesto a dar hasta su último aliento por acompañar a su hijo. Esa lección la llevo ahora como un estandarte, porque si algún día mis nietos me preguntan qué significa ser un hombre, no les hablaré de guerras ni de honores militares. Les diré que ser un hombre significa no abandonar jamás a quienes amas, aunque el mundo entero lo haga. Hoy mi hijo respira sin máquinas, camina con dificultad, pero camina, y cada paso suyo es un milagro que celebro como si fuera una victoria de todos. No hemos olvidado el dolor vivido, ni la traición de quienes lo dejaron solo, pero tampoco dejamos que eso nos consuma. Decidimos mirar hacia adelante. Reparamos la casa vieja del pueblo, como tantas veces lo soñamos, y en cada ladrillo colocado, en cada rincón renovado, sentimos que estamos reconstruyendo también nuestra relación. Hay días en los que todavía me asaltan recuerdos de aquel hospital, de las noches interminables de miedo, pero ahora esos recuerdos se transforman en gratitud, porque aunque sufrimos, salimos adelante. Y esa es la verdadera victoria, aprender que incluso en el dolor más profundo puede nacer una nueva vida. Cada mañana, cuando lo veo sonreír con más fuerza, siento que valió la pena no soltarlo nunca, porque su sonrisa es la recompensa más grande que un padre puede recibir. Y así, entre silencios y nuevas oportunidades, me descubrí cambiando yo también. Aprendí a decir «te quiero» sin esperar un momento especial, a valorar los abrazos que antes pasaba por alto, a detenerme en los pequeños detalles que hacen que la vida valga la pena. Entendí que no somos eternos y que el tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, es el tesoro más grande que tenemos. No sé cuánto tiempo más me quede en esta tierra, pero sí sé algo. No pienso desperdiciar un solo segundo. Esta experiencia me enseñó que el verdadero legado no está en el dinero ni en las propiedades, sino en la presencia, en el amor compartido, en las huellas invisibles que dejamos en los corazones de quienes amamos. Y por eso, mientras me quede aliento, seguiré siendo ese padre que no abandona, que permanece, que sostiene, porque la vida puede ser dura, pero el amor de un padre es indestructible. Con el tiempo entendí que no solo fue mi hijo en quien renació, también lo hice yo. Después de tantos años cargando el peso de mis batallas, creí que lo había visto todo.
pero nada se comparaba con la guerra silenciosa en ese hospital, donde no había armas ni uniformes, solo amor y resistencia. Esa experiencia me enseñó que el verdadero heroísmo no está en lo que el mundo aplaude, sino en las luchas íntimas que casi nadie ve. Vi a mi hijo caer hasta lo más profundo y levantarse poco a poco, y en ese proceso descubrí que el dolor también puede ser maestro, porque nos enseñó a valorar lo esencial, a perdonar lo imperdonable y a seguir adelante con más fuerza. Hoy puedo decir, con el corazón en la mano, que no me arrepiento de nada. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada promesa rota, se transformaron en un camino de aprendizaje. Y aunque la herida nunca sanará del todo, se convirtió en una cicatriz que me recuerda que seguimos vivos, que resistimos y que juntos podemos superar cualquier oscuridad. Mi hijo, a pesar de todo lo que vivió, no guarda odio. Esa fue la lección más grande que me dio. Yo, que estuve a punto de dejarme consumir por la rabia hacia su esposa, aprendí a soltar ese veneno, porque entendí que el odio no cambia el pasado, solo nos encadena al dolor. Mi hijo eligió sanar, eligió vivir sin rencores, y yo decidí seguir su ejemplo. Ahora, cuando pienso en ella, en su traición y en todo lo que quiso arrebatarnos, ya no siento furia, siento lástima, porque alguien que vive solo por el dinero nunca conoce lo que es el verdadero amor, ni la verdadera compañía. En cambio nosotros, con menos lujos y más cicatrices, tenemos lo que nadie nos puede quitar, la certeza de que nos tenemos el uno al otro. Esa certeza es más poderosa que cualquier riqueza, porque nos da paz, nos da sentido. Y cuando veo a mi hijo sonreír de nuevo, sé que tomamos el camino correcto, el de dejar atrás lo que nos hizo daño y quedarnos con lo que nos fortalece. A veces me preguntan cómo tuve fuerzas para no derrumbarme, y mi respuesta siempre es la misma: el amor por mi hijo. No hay mayor motor en la vida que ese vínculo. Cuando lo vi conectado a máquinas, con la vida pendiendo de un hilo, comprendí que mi deber no era rendirme, sino transmitirle fuerza, aunque yo mismo estuviera quebrado por dentro. Porque el amor de un padre tiene ese poder, sostener incluso cuando parece imposible. Hoy lo cuento con voz firme, pero en esos días lloré como nunca antes. Me arrodillé en silencio, recé, grité de impotencia. Sin embargo, cada vez que lo veía resistir, algo dentro de mí se encendía y me decía: no puedes soltarlo. Y así fue. Resistimos juntos, él desde su lecho y yo desde mi silla a su lado. Esa fue nuestra batalla compartida, y aunque el tiempo siga pasando, cada vez que cierro los ojos, revivo esos momentos, no para sufrirlos, sino para recordarme que el amor verdadero no tiene límites, que puede sostener hasta lo que parece imposible. Hoy, cada vez que me siento a la mesa con mi hijo y compartimos un plato sencillo, agradezco como si fuera un banquete, porque aprendí que no es la abundancia lo que da valor a la vida, sino la compañía. Esos pequeños instantes de cotidianidad son ahora mis tesoros. A veces salimos a caminar despacio por el pueblo, y cuando la gente lo saluda con alegría, mi corazón se llena de orgullo. No necesito nada más. Todo lo que perdimos en dinero, en apariencias, en falsas promesas, se compensó con creces al recuperar lo más importante, nuestra unión. Esa unión no la quebró ni la traición, ni la enfermedad, ni la muerte rondando su cama. Y sé que, pase lo que pase, nunca más permitiremos que se rompa. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos o en ausencias. Ahora vivimos con gratitud, celebrando cada día como si fuera un regalo. Y créeme, después de lo vivido, cada día lo es. Y así termino de contarte esta historia, con la voz de un abuelo que vio la vida de cerca y aprendió que el amor siempre es más fuerte que cualquier tormenta.
Si algo quiero que recuerdes de mis palabras, es esto: nunca abandones a quienes amas. No esperes a mañana para decir lo que sientes, porque mañana puede ser tarde. Abraza hoy, cuida hoy, permanece hoy, porque al final de todo, lo único que queda no son las riquezas ni los logros, sino el recuerdo de haber amado con todo el corazón. Mi hijo y yo seguimos aquí, más unidos que nunca, gracias a esa batalla que casi nos arrebató todo, pero que también nos devolvió lo esencial: la certeza de que el amor verdadero no se rinde. Y si me escuchas ahora, desde donde estés, quiero que sepas que tu historia también puede tener ese mismo poder. No importa cuán dura sea la prueba, si luchas con amor, siempre habrá esperanza. Porque aunque la vida golpee fuerte, el amor siempre encuentra la manera de levantarse.